Hola, buenas noches. Entramos en una zona hasta que asuman las nuevas autoridades a nivel nacional en donde las definiciones económicas entran en un cono de incertidumbre. Por eso también hay mucha especulación con los precios, pero también hay un menú de demanda de diferentes sectores. En las últimas horas ha estado en estado de debate público los distintos discursos de sectores ligados al campo argentino. Está con nosotros el vicepresidente de Cartés, Confederaciones Rurales de la Tercera Zona. ¿Cómo va? Javier, ¿todo bien? Gracias por venir. Expresidente de la Sociedad Rural. Un gusto. Antes que pasemos a la opinión, ahí pareciera en el sector del campo hay un sector moderado entendiendo el momento y otro sector un poco más enérgico en sus planteos. Pareciera que hay algunos sectores que le están marcando la cancha a Alberto Fernández, le dicen si haces esto nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos. ¿Esta es la percepción que se tiene? Es la misma lógica que tiene el sector en sí mismo. Es muy heterogéneo, muy diverso. Nosotros representamos una parte del sector que, por suerte digo, porque es muy bueno para el país, tiene una lógica de institucionalidad. Nosotros formamos parte de una de las patas, de las 4 patas reconocidas del gremialismo rural. Esa parte, al menos la que nos toca representar a nosotros de nuestra confederación, que es Cartés, Adhería CRA, es siempre de mesura. Argentina pasó por muchos tiempos convulsionados, creo que lo son, vivimos en una vorágine de coyuntura permanente. Y eso no significa arriar banderas, pero me parece que debemos ser cautos, debemos ser moderados en nuestros análisis y pensar en una lógica que creo que se ha, si se quiere, recuperado un poco para con nuestro sector, con la anterior gestión de gobierno, que es el diálogo. Hay que darle la derecha al nuevo gobierno, esto es no asumido todavía. Se hablan muchas cosas, se dicen muchas cosas, Guillermo. Sí tenemos claro cuál es nuestro horizonte en cuanto a la producción, cuánto es el aporte que el sector hace al país, al conjunto, y que bueno, que ese sector esté inmerso dentro de la sociedad, no somos ajenos. El productor que nosotros representamos vive la misma coyuntura de las notas que estuvimos viendo, vive la misma realidad en sus pueblos, en sus lugares de origen, y eso nos hace ser responsables por lo que se viene. A propósito, le voy a mostrar algunas declaraciones de diferentes dirigentes del sector, o exdirigentes. Vamos esta mañana en declaraciones a una radio en Buenos Aires. Eduardo Bussi, el ex titular de Federación Agraria Argentina, dijo: hay preocupación en el campo por una posible suba de retenciones con la llegada de Alberto Fernández. Si el modo de tratamiento de las retenciones no es parecido al del 2008, no tiene por qué haber rebeldía. ¿Solo nosotros vamos a aportar a través de retenciones? Se preguntan. ¿A usted le parece un discurso moderado? Sí, está diciendo claramente que las formas deberían ser de otra manera. Yo creo que en esto hay que destacar algo. Si bien se dice mucho, me parece que hay mucha carne de cañón para una importante parte del periodismo que utiliza más el título que el fondo de las cuestiones, ¿no? Y nos ha pasado en la Argentina esto. Nosotros hemos tenido algún contacto con algún equipo del incipiente y hasta ahora interrogante gigantesco que va a ser el equipo. El viernes 6 no se va a saber. O no se han dado señales claras sobre la necesidad de salir de una coyuntura del país difícil, y la entendemos, pero de la necesidad de seguir con una lógica de generación de divisas que el sector nuestro hace. Y que me parece que lo que dice el expresidente Bussi son las formas, ¿no? Nosotros sabemos en el sector y vamos a condenar por una cuestión hasta de principios de lo que es nuestro sector y de la lógica de entender desde adentro, que también nos hace falta expresarlo hacia afuera, de qué es nuestro sector, que es muy heterogéneo, como te decía, de lo que es estos derechos de exportación, porque se habla de retenciones, es a cuenta de algo. Estos son derechos de exportación, en donde intervienen varios sectores de la cadena y generalmente siempre se carga ese derecho de exportación, que no tiene retorno, hacia el sector primario, que es el productor. Si las formas van a ser con un conflicto que tomó conos y ribetes prácticamente épicos, como fue el 2008, nosotros indudablemente que tenemos un temor muy grande. Si la lógica va a ser el diálogo, si la lógica va a ser el sentarse a ver cuál va a ser la propuesta, el poder nosotros que también hasta generacionalmente hemos evolucionado como productores y como dirigentes, de tener una contrapropuesta, tener un aporte, y se hace en camino de un diálogo conjunto, que es lo que la sociedad necesita. Estamos muy exasperados, Guillermo. Se ejercen hegemonías, se ejercen situaciones de
O estás conmigo o estás contra mí. Esa lógica la queremos. Lo que es cierto también, Javier, que hay una necesidad de recursos y que hay un sector de la sociedad que ya no tiene más para ajustar. Eso está claro. El campo, o por lo menos una parte del campo, ha asumido que va a haber un aumento de las retenciones. Por eso están liquidando ahora parte de lo que tenía. Los rumores existen. Esa liquidación es parte para hacer coberturas, que es algo que en el mercado agropecuario existe. Indudablemente por la incertidumbre. El productor es parte de un sistema económico y de producción que necesita calzar mucha de su producción a valores que pueden ser mejores que ante el escenario de retenciones para cubrir sus costos. Sí, sí. Entonces hay toda una lógica que es largo. Lo que sí hay que aclarar es que el sector, y hay un dato de la Bolsa de Cereales de Rosario desde hace un par de días, el sector del 2002 al 2018 aportó 178.000 millones de dólares en concepto de derechos de exportación al país. Eso significa casi 4 veces el préstamo al fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos comprometidos con la situación del país. Queremos vivir en el país, queremos vivir en Argentina. Yo tengo una hija que quiero que se desarrolle en el país. No necesitamos la antinomia del sector que se quiere salvar por sobre el conjunto, porque está claro que se ha demostrado que ha aportado a la situación. El tema es que también tiene que haber un mea culpa desde la política, ¿no? Porque si estamos hablando hoy, después de este periodo de 16 años, en donde debatimos si hay 35 o 40% de pobres, que es igual de grave, si avanzamos, si no avanzamos, la política le debe muchas explicaciones a la gente. No puede ser que en el país de los alimentos que hayamos hecho este aporte, y no lo digo como una cuestión, hicimos este aporte. Lo hizo el conjunto del sector, lo hicimos los argentinos, y esa masa que vos decís que siempre está postergada, en 16 años, oscila, pero no mejora. Hoy lo entrevisté en la radio a Néstor Rulet, ya lo rebauticé, y dijo que hay sectores del kirchnerismo que están alimentando otra vez. Vamos a escucharlo, vamos a ver lo que nos dijo. Concretamente dijo, hay sectores del kirchnerismo que están incentivando la división porque dicen que el campo se va a levantar. El campo nunca dejó de hacer esfuerzo y ya está pagando impuestos extraordinarios, poniendo un límite a la capacidad tributaria que tiene el campo. ¿Usted cree que hay sectores que están alimentando la división nuevamente entre el campo y el resto de la sociedad? Y es probable, y te voy a dar datos concretos. Primero lo que dice Néstor en cuanto a la capacidad de respuesta. El mundo cambió, Argentina cambió, y Argentina en el mundo cambió desde el 2008, que fue el ícono. Ejemplo, soja $600, hoy vale 300. El margen de acción de la rentabilidad del sector es distinta, el mundo es distinto, el escenario es distinto. Eso para afuera de nuestra producción. Pero sí debo citarte... También cambió, Javier, el negocio agropecuario. Sí, el 80% de los campos están rentados, o sea, los explotan... Bueno, según el censo agropecuario no está en el número, pero sí, en realidad sí. Hay una lógica de cambio del uso del suelo. Con lo cual hay un actor más en el negocio, claro, que obviamente cambia la lógica de distribución. Claro, y actores que ingresan y salen del negocio hacia el negocio rentable, eso está claro. Porque eso también ha producido, claramente. Cruje la rentabilidad. Porque exacto, si antes eran 3 los actores, el dueño del campo, el que lo trabajaba, el que prestaba los servicios. Exactamente, son 3, y claro, ahora está un cuarto actor. Está claro. Hay una cantidad de plata que se divide en vez de 3, de 4. Eso es claro. Lo que sí te quería decir de interlocutores que fomentan, y te pongo un nombre y apellido, me merece el mayor del respeto, aunque ideológicamente no comparte ciertas cosas. Yo he recibido, es más, me llamaron por teléfono como dirigente de Cartes ante declaraciones de Horacio Berbisky, que es un periodista muy reconocido, que está muy identificado con una línea, en donde él habla de una agitación y nombra a CRA, nombra a Cartes, a nuestra confederación, es decir, una cosa por las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural de San Pedro. Exacto. Que fueron un tanto... Exactamente, un tanto, digamos, duras. Pero es parte de esto de la evolución que te digo de haber sido íconos en su momento del 2008, que es una situación excepcional en donde no ganó nadie, creo que perdió la Argentina. Nosotros sí, quizás los que intentamos evolucionar hacia una dirigencia... es decir, que el diálogo sí nos el nuevo sirvió. Escenario es, podemos aceptar retenciones, pero bajo otras condiciones, con otro diálogo y que sean de impacto general, no particular. No, yo te diría que es un punto anterior. No acepta retenciones, vuelvo a decirte. Es una cuestión ideológica, los derechos de exportación son inequitativos, son absolutamente confiscatorios y, vuelvo a decirte, una Argentina que tiene entre 35 y 40% de pobreza, en donde se dice cuidar para distribuir y no se ha distribuido,
Aparte hay una cuestión de libre mercado que nosotros creemos que se puede recaudar produciendo mucho más, generando mucho más impuestos progresivos que el sector paga, como impuesto a la ganancia y demás. Es un debate largo. Lo que sí yo creo, y esto es importante aclarar, es que no vamos a convalidar. Sí, estamos dispuestos a sentarnos con el gobierno a un llamado al diálogo para salir de la coyuntura difícil que tiene la Argentina. Entonces, porque parece ser que nosotros tenemos que estar condenados a decir aceptamos, porque una vez más el campo va a poner... No, nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a discutir y a ver qué podemos aportar en base a las posibilidades sectoriales como lo hacen todos los sectores. La gran diferencia en donde el sector tiene una debilidad que de acuerdo a su gran heterogeneidad de producciones y realidades, es mucho más difícil o fácil dividirnos que, por ejemplo, la Unión Industrial o algunos sectores que están más concentrados y tienen mayor capacidad de lobby directo sobre el gobierno.